Ok, mis queridos hermanos, vamos entonces con el ejemplo práctico de la Biblia. Aquí en mi lado izquierdo tengo la Biblia de estudio y en mi lado derecho tengo la Biblia latinoamericana. La diferencia entre ambas es que la de mi lado izquierdo es una Biblia más con sentido personal y la uso particularmente para orar, para meditar y para estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso es que dice que es una Biblia de estudio. Mientras que la de mi lado derecho la utilizo más para los encuentros de catequesis, las evangelizaciones y también para irnos de misión. Entonces, ¿por qué? Porque esta Biblia de mi lado derecha, si vemos en el lomo, nos dice que es una edición pastoral. Entonces su traducción es más enraizada para los temas de la pastoral familiar, para las catequesis y para otras actividades dentro de los ministerios de la iglesia que nos sirven mucho para educarnos en lo que el Señor nos quiere decir con su palabra. Ok, mis queridos hermanos, entonces, con esta Biblia, que es la Biblia que les había comunicado, que es una Biblia de estudio, es una Biblia de su edición, vamos a abrir, que nos va a decir que es Dios habla hoy, que es una Biblia con versión popular, es una Biblia ecuménica, es decir, que todas las religiones que profesan creer en nuestro Señor Jesucristo pueden hacer el estudio bíblico a través de esta Biblia porque su versión es más enfocada a la universalidad y por eso es más utilizada en la parte del estudio bíblico. Como pueden ver, tiene aquí las aprobaciones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el obispo y secretario de la CELAM, que es propia de ser una Biblia ecuménica. Y aquí tenemos su índice general, que tenemos el Antiguo Testamento o Primer Testamento y nuestro Nuevo Testamento o Segundo Testamento. Si vamos más adelante vamos a ver las abreviaturas de la palabra de Dios en esta versión de Dios habla hoy. Y acá otras abreviaturas importantes que nos vamos a ir consiguiendo dentro del texto de la Sagrada Escritura. Bien, en esta Biblia de Dios habla ahora, tenemos el índice de tablas, que son todas las tablas que tiene esta versión, donde nos enfocan ciertas particularidades, tanto del Primer Testamento como del Segundo Testamento. En este caso, bueno, podemos ver lo que son las comparaciones de los relatos bíblicos, los cananeos y los filisteos, los dioses falsos en la Biblia, las oraciones de la Biblia, las mujeres famosas del Antiguo Testamento y así. Mientras que en el otro lado vamos a poder ver el índice de mapas en el texto bíblico que nos van a dar una referencia bibliográfica acerca de los pasajes bíblicos que nos dicen su ubicación geográfica de donde se estaban realizando estos acontecimientos o donde la inspiración divina decía que se estaban realizando estos acontecimientos dentro del texto sagrado. Aquí tenemos geografía física de Palestina para el Primer Testamento. Entonces aquí vemos todas las ciudades que circuncidaban todo lo que era la antigua Palestina. Y así tener una mejor referencia bibliográfica y geográfica de los hechos en los que fueron narrados las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, con esta Biblia que es Dios habla ahora, vemos un índice interesante. En la parte final de esta Biblia vamos a poder ver lo que es el calendario hebreo. Me voy a acercar un poquito acá para que lo veamos. Y cómo estaba compuesto o cómo se sacaba la cuenta de cómo ellos estaban organizados a nivel del calendario anual, ¿no? Y dónde eran los momentos en que se cosechaba y en que se realizaban algunas fiestas que se mencionan en los textos sagrados. Entonces es importante porque así nosotros tenemos una mejor comprensión de los tiempos o de los meses del calendario romano en referencia al calendario hebreo. Muy bien, con esta Biblia seguimos la de Dios habla hoy
Tenemos también la tabla cronológica que nos dice la época del Antiguo Testamento y nos habla sobre los patriarcas y podemos ver quiénes eran y los años en que se dieron estas monarquías o estos periodos de caudillismo. Aquí también vemos Judá e Israel, un reino dividido, el año y los reyes que estuvieron gobernando para aquel entonces. Vamos a pasar la página y aquí tenemos, por ejemplo, en la época del exilio, quiénes eran y las fechas o los años del exilio de la época de la restauración. Y aquí tenemos la época helenística, donde nos habla evidentemente quiénes eran los gobernantes y los años en que estos gobernaron en estas latitudes, ¿no? Y nos da una mejor comprensión de los tiempos y de quiénes eran. También está la tabla cronológica 2, que es la época del Nuevo Testamento, donde nos dicen los gobernantes, los emperadores, los reyes o los sumos sacerdotes de la época. Igualmente acá en una segunda tabla cronológica 2 tenemos en la época del Nuevo Testamento quiénes eran los emperadores, los gobernadores romanos en Palestina y los sumos sacerdotes para aquel entonces. Entonces, claro, es una Biblia para estudio, para que nos sirva de una mejor comprensión, tanto en el contexto histórico, social, económico, pero también a nivel de un contexto político y religioso. También podemos observar las tablas de pesas, monedas y medidas en cómo estaba comprendida, de qué forma. Vemos las nomenclaturas, el valor relativo dentro del sistema, la equivalencia adoptada, las monedas. Esto es para sacar los cálculos cuando había alguna cita bíblica que nos decían que pagaron 30 monedas de plata, en fin, para nosotros saber más o menos cuál era un valor equivalente a lo que corresponde para nosotros en la actualidad. Igualmente las medidas de la superficie de capacidad de líquidos y de áridos, también nos los dice acá en esta tabla, un poco para tener una mejor comprensión de lo que es la parte equivalente en cuanto a pesos, pero también en cuanto a moneda. Parte súper importante de esta Biblia Dios habla hoy es la división del día, donde te la coloca aquí en una pequeña tabla. Vamos a acercarla y aquí nos dice, por ejemplo, cuál era la primera vigilia, entre qué horas lo comprendían y qué citas bíblicas hacen referencia, y en las otras horas, ¿sí? Entonces eso nos sirve para tener una mejor comprensión del horario que se manejaba en esa época. Bien, aquí vamos a ver entonces en otra parte lo que es la comprensión de los mapas. Voy a girar un poquito aquí. Como vemos lo que es el imperio asirio, cómo estaba comprendido en aquel entonces. Y si pasamos la página, vamos a ver cómo estaba comprendido Egipto y Sinaí. Lo podemos entender. Y aquí vamos a poder entender cómo estaba comprendida o distribuido lo que era el Negev y las tribus que vemos allí de edomitas, moabitas, Rubén, amonitas, arameos, en fin. Si pasamos la página, vamos a ver acá lo que era el reino de David y Salomón. Lo acerco por aquí para que lo veamos. Paso a la otra página para que veamos los reinos de Israel y de Judá. Paso a la página para que veamos aquí entonces la Jerusalén del Antiguo Testamento, cómo estaba compuesta la ciudad de Jerusalén, y aquí la Jerusalén del Nuevo Testamento, cómo estaba comprendida y organizada. Como ven, es una Biblia de estudio que nos ayuda a tener una mejor comprensión, como ya les he dicho, de cómo estaban las cosas, tanto arquitectónicamente, socialmente, políticamente y geográficamente, para la época en que se escribieron los libros de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, con esta Biblia, que es la Biblia pastoral, la Biblia latinoamericana, vamos a ver que entonces vamos a encontrar sus señas de que es, vamos a acercarnos un poquito, de que es una Biblia aprobada con el canon católico, impreso en este caso por las librerías San Pablo. Aquí vemos una breve introducción, sobre la Biblia, sobre la tradición, y además de ello, pues nos dicen por dónde empezar la lectura de la Biblia, el Nuevo Testamento que comprende, el Antiguo Testamento qué libros comprende, y para manejar el presente libro cuáles son las recomendaciones. Además de ello, pues nos dice aquí la Biblia y nos da como una breve introducción. Todas estas informaciones es importante saberlas porque esas nos da un mejor entendimiento para comenzar a leer, a meditar las Sagradas Escrituras. O también si vamos a salir de misión o vamos a evangelizar o vamos a dar catequesis, pues siempre es importante que nos vayamos a las introducciones de los textos porque eso nos da mejores luces de los libros que vamos a comenzar a leer o de las citas bíblicas que vamos a empezar a utilizar para algún encuentro pastoral. En esta Biblia, que es la Biblia pastoral, vamos a ver acá, nos acercamos y tenemos el orden alfabético de los libros de la Biblia y aquí nos dicen sus numeraciones de las páginas y evidentemente cómo buscamos sus abreviaturas por cada libro, ¿sí? Y de este lado tenemos el índice general donde nos da todos los contenidos, además de todos los libros del Antiguo Testamento, sus páginas y sus siglas, y del Nuevo Testamento, sus páginas y sus siglas, todo completo. Esto es para que nos sirva al momento de ubicar alguna cita bíblica, pues nos podamos ir al índice y ubicar allí la página y la sigla que lo identifica, y así sea más fácil. Muy bien, en el caso de la Biblia, la versión de pastoral, vemos que tenemos un índice de definición de términos que acá se define como personas, palabras e instituciones. Y si nos acercamos vamos a poder ver que igualmente tenemos un índice colocado por orden alfabético, ¿ves? En este caso tenemos la letra A. Si vamos más adelante, avanzamos y vemos entonces otros índices, otras palabras por la letra A, que nos van diciendo igualmente su descripción y su ubicación dentro de las citas bíblicas de la Biblia. Esto es para tener una mejor comprensión de lo que eso significa y estar más claros de lo que el sentido de la cita bíblica nos quiere transmitir en el momento en que oramos, meditamos o estamos realizando alguna enseñanza pastoral o vivencial para alguna comunidad o para nosotros mismos. Muy bien, con esta Biblia de Dios habla hoy vamos a buscar el primer ejemplo que vimos en el video, que es Segunda de Samuel. Aquí lo vemos, que es el libro Segunda de Samuel, capítulo 24, que es el número grande, y el versículo es el versículo 10. Vamos a irnos acercando, aquí lo tenemos. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. En este caso, esta cita bíblica, aquí es donde la buscamos, y si ven, tenemos una serie de concordancias que nos dicen cuáles son las referencias que podemos ir buscando en las citas que vamos leyendo para ir apoyando las citas bíblicas que vamos meditando en ese momento. Muy bien, hermanitos, en esta Biblia pastoral vamos a buscar el ejemplo que vimos en el video, que es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Vemos acá que estamos en el libro de Samuel. Vemos aquí que estamos en el capítulo 24, que es el número grande. El versículo es el 10
debemos pasar la página y vamos a irlo buscando acá poco a poco y lo vemos aquí. Entonces nos dice: pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé: cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor actúe como un tonto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que esta traducción es diferente a la traducción de la versión Dios habla hoy o la versión popular. Pero igualmente las dos tienen un sentido que es el de instruir, el de enseñar y el de indicarnos que David estaba seriamente contrito porque se había dado cuenta que había cometido un error al mandar a censar al pueblo, porque era voluntad de él y no voluntad de Dios, si lo vemos en la lectura del capítulo completo. Pero esto es un poco para que vean el ejemplo, cómo ubicamos una cita bíblica dentro de estas dos Biblias y cuáles habían sido sus traducciones para el caso de esta cita bíblica en particular.